Hola queridos seguidores de mi canal, bienvenidos una vez más. No olviden suscribirse y dar like a nuestro video. Hoy hablaremos de algo que nadie esperaba, el polémico mensaje de despedida de un proyecto compartido entre dos nombres muy sonados en la pantalla. Sí, estamos hablando de Burak Deniz y Hande Erçel, y de esa frase que ha dado tanto de qué hablar, no le daré las gracias a Hande Erçel. La noticia explotó en cuestión de horas. El proyecto que durante meses mantuvo a ambos en el centro de las miradas parecía ir viento en popa, pero de pronto, en la rueda de prensa de cierre, la tensión se hizo visible. Burak, con un semblante serio, tomó el micrófono y dijo: quiero agradecer al equipo, a la producción, a los fans, pero a Hande no tengo nada que agradecerle. La sala quedó en silencio. Las cámaras captaron la reacción de Hande, que, intentando mantener la compostura, respondió con una sonrisa forzada: cada uno tiene derecho a expresar lo que siente. Desde ese momento, los rumores no han dejado de circular. Algunos medios aseguran que durante las últimas semanas del rodaje la relación entre ambos actores se volvió fría y distante. Un miembro anónimo del equipo declaró: se saludaban por compromiso, pero no había complicidad. Se notaba que algo pasaba detrás de cámaras. Sin embargo, ni Burak ni Hande habían hecho comentarios directos hasta ese sorpresivo mensaje final. Lo más llamativo es que, según fuentes cercanas, días antes Hande habría confiado a una amiga: he dado todo en este proyecto, pero no siento el mismo apoyo de parte de Burak. Esto hace pensar que la tensión no fue repentina, sino acumulada con el tiempo. Por otro lado, Burak habría dicho en privado: el público ve química, pero fuera de las cámaras no hay entendimiento. No puedo fingir agradecimiento cuando no lo siento. Las reacciones en redes sociales fueron inmediatas. En Twitter, el hashtag #Hande Erçel se volvió tendencia en menos de una hora, con miles de fans defendiendo a la actriz. Comentarios como Hande no merece este trato o la envidia de Burak es evidente se multiplicaron. Sin embargo, también hubo voces que apoyaron a Burak: por fin alguien se atreve a decir la verdad, escribió una usuaria, mientras otra añadía: la sinceridad duele, pero es necesaria. La propia Hande, al día siguiente, compartió un mensaje en Instagram con una foto sonriente y el texto: siempre agradecida con quienes me apoyan de corazón. Sin mencionar a Burak, pero con una clara indirecta, sus seguidores interpretaron este gesto como una respuesta elegante y madura. En cambio, Burak se limitó a publicar una imagen en blanco y negro con la frase: el silencio dice más que 1000 palabras. Lo que muchos se preguntan ahora es: ¿qué pasará en futuros proyectos? ¿Volverán a coincidir en la misma producción o esta ruptura profesional marcará un antes y un después en sus carreras? Según algunos críticos, la tensión podría incluso aumentar el interés por verlos nuevamente juntos en pantalla, ya que la controversia genera expectativa. Un productor declaró: en este mundo, hasta los conflictos se convierten en marketing. No me sorprendería que pronto los veamos protagonizando otra historia. La tensión, lejos de apagarse, siguió alimentándose en los días posteriores. Las cadenas de televisión comenzaron a emitir especiales dedicados exclusivamente al tema, con mesas de debate en las que periodistas, críticos de cine y expertos en relaciones públicas analizaban cada gesto, cada palabra, cada silencio. Una reconocida presentadora llegó a decir: estamos ante una nueva era en la industria turca, ya no basta con mostrar química en la pantalla, el público quiere creer que detrás existe una conexión real. Cuando esa ilusión se rompe, el impacto es devastador. En medio de la tormenta, la figura de Burak Deniz se volvió especialmente controvertida. Algunos lo tildaron de arrogante por exponer su descontento en público, mientras que otros lo defendieron como un hombre sincero que se negó a caer en la hipocresía. En entrevistas pasadas, Burak había dejado pistas de su carácter frontal, afirmando: prefiero que me critiquen por decir la verdad que me aplaudan por una mentira. Ahora, esas palabras parecían cobrar todo su sentido. Por su parte, Hande Erçel, acostumbrada a lidiar con la presión mediática, adoptó una estrategia distinta: silencio selectivo y sonrisas en público. Sus allegados comentan que, en privado, la actriz estaría dolida, pero consciente de que cualquier reacción exagerada podría volverse en su contra. De ahí la importancia de su mensaje en Instagram, que más que una respuesta, se interpretó como una declaración de principios: elegancia frente al conflicto. Las redes sociales se convirtieron en el verdadero campo de batalla. Los fanáticos, divididos en bandos, comenzaron a elaborar hilos interminables en Twitter, recopilando entrevistas pasadas, gestos en alfombras rojas y hasta videos detrás de cámaras para argumentar quién tenía la razón. Miren cómo Burak evita mirarla en esta escena, escribía una usuaria, mientras otro replicaba: aquí se ve claramente que es Hande quien lo ignora. Instagram, TikTok y hasta YouTube se inundaron de teorías, análisis y reacciones.
Influencers especializados en cultura pop turca aprovecharon el momento para lanzar directos en vivo con decenas de miles de espectadores. El fenómeno trascendió fronteras, en foros de Latinoamérica, España e Italia, donde ambos actores tienen gran número de seguidores, la polémica se convirtió en tendencia internacional. Los productores, guionistas y directores, aunque más reservados, también comenzaron a dar su punto de vista. Un guionista con el que ambos habían trabajado declaró de forma anónima, es común que existan roces en los rodajes, pero rara vez salen a la luz de manera tan evidente. El hecho de que Burak decidiera pronunciar esas palabras en una rueda de prensa indica que la relación estaba más rota de lo que imaginábamos. Por otro lado, un productor con experiencia en éxitos televisivos opinó que este escándalo, lejos de ser un obstáculo, podría convertirse en una oportunidad. El público es curioso por naturaleza. Si mañana anuncio un proyecto con Burak y Hande juntos, se dispararían las expectativas. La gente querría ver si la tensión se refleja en pantalla. Lo que para algunos es un problema, para la industria es marketing puro. En medio de todo, comenzaron a resurgir rumores del pasado. Algunos recordaron que, durante la filmación de una serie anterior, ya se había hablado de una supuesta falta de entendimiento entre Hande y otra de sus coestrellas. Aunque en aquel momento se desmintió, los detractores aprovecharon para reforzar la narrativa de que la actriz tiene dificultades para mantener relaciones cordiales con sus compañeros de reparto. Otros, en cambio, sacaron a relucir antiguos episodios de Burak, señalando que no era la primera vez que mostraba actitudes de frialdad en entornos profesionales. Es un gran actor, pero su carácter fuerte suele chocar con quienes lo rodean, escribió un periodista en una columna de opinión. La controversia no quedó limitada a Turquía. Portales de entretenimiento en español, italiano y árabe replicaron la noticia, titulando con frases llamativas como Burak Deniz rompe con Hande Erçel en vivo o el final más inesperado de una pareja televisiva. En Latinoamérica, donde las telenovelas turcas se han consolidado como un fenómeno de masas, los programas de espectáculos dedicaron segmentos completos al tema. Incluso comparando el caso con disputas históricas de estrellas de Hollywood. Mientras tanto, los fanáticos se preguntan si los caminos de ambos volverán a cruzarse. Algunos insisten en que el tiempo curará las heridas y que, tarde o temprano, productores ambiciosos los convencerán de trabajar juntos otra vez. Otros creen que la ruptura es definitiva y que cada uno buscará proyectos separados para evitar revivir la polémica. La especulación va más allá de lo profesional. ¿Fue solo un conflicto laboral o hubo roces personales que nunca salieron a la luz? La frase de Burak, tan contundente y pública, alimenta la sospecha de que detrás hubo algo más que simples diferencias de carácter. Sin pruebas concretas, todo queda en el terreno del rumor, pero en la industria del espectáculo, ese terreno. Más allá del morbo, el caso de Burak y Hande deja al descubierto un dilema recurrente: ¿hasta qué punto los actores deben fingir armonía por el bien de un proyecto? ¿Es preferible mantener la fachada de cordialidad o decir la verdad, aunque duela? Para algunos, la sinceridad de Burak fue un acto de valentía, para otros, una falta de profesionalismo. Lo cierto es que la imagen pública de ambos ha cambiado. Hande sale reforzada como símbolo de elegancia y madurez, mientras que Burak queda marcado por la sombra de la polémica, aunque también por la de la autenticidad. La historia aún está en desarrollo, y cada declaración, cada publicación, cada silencio suma nuevas capas a un relato que parece no tener fin. Si quieren que les traiga más detalles, entrevistas exclusivas y todo lo que rodea a esta historia, no olviden suscribirse a mi canal y dejar su comentario aquí abajo. ¿Ustedes de qué lado están, del de Hande o del de Burak? Los estaré leyendo.